A ver, pensemos por un momento en un imperio gigantesco, uno que se extendía por toda la columna vertebral de los Andes. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble maquinaria política del Tahuantinsuyo, el imperio inca, y vamos a intentar descubrir cómo narices se gobernaba una de las civilizaciones más complejas y fascinantes de la historia. Y claro, aquí viene la gran pregunta, la que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que una sola persona controlara un territorio tan enorme, tan montañoso y tan diverso? Y todo esto sin tener un código de leyes escrito. Pues justo ahí, en esa pregunta, está la genialidad y, por qué no decirlo, también el gran misterio del sistema político inca. Vamos a desvelarlo. Bueno, para entender todo esto hay que empezar por arriba del todo, por la fuente de la que salía todo el poder. La primera pieza de este enorme puzzle es el mandato divino que tenía el emperador, el Sapa Inca. Fijaos, el poder del Sapa Inca se apoyaba en 5 pilares que eran, inamovibles. Primero, era un poder teocrático, o sea, no era un simple rey era considerado hijo del dios Sol. Segundo, era absoluto. Todos los poderes del Estado, toditos, estaban en sus manos. Su palabra era ley, sin discusión, lo que lo hacía totalmente autoritario. Su poder además era vitalicio. Y aquí viene lo más curioso. Incluso después de muerto, su momia seguía teniendo propiedades, riquezas y se le consultaban cosas. Y por último, y esto es clave para la estabilidad, existía un correinado, donde el heredero ya gobernaba a su lado para ir aprendiendo el oficio. Vale, tener poder divino está muy bien, pero ¿cómo gestionas eso en la práctica? Para manejar un imperio de verdad se necesitan herramientas, y herramientas muy eficaces para unificar a decenas de pueblos que acabas de conquistar. Vamos a ver cuáles eran las suyas. Los incas, que eran listísimos, usaron 2 herramientas culturales que fueron, geniales. Por un lado, impusieron un idioma común para todos, el quechua. Esto no solo hacía más fácil la administración, sino que creaba una especie de identidad compartida. Y por otro, una religión de Estado. Todo el mundo debía adorar al dios Sol, que era, casualmente, el dios del emperador. Esto no eran simples imposiciones, eran los cimientos de un tejido social que mantenía todo el Tahuantinsuyo bien unido. Es que el runasimi, que por cierto significa el habla del pueblo, no era solo para entenderse en el mercado, era el lenguaje de la administración, de la ley, del poder. Si hablabas quechua, formabas parte del sistema, formabas parte del imperio. Y aquí, fijaos, viene una de las jugadas más inteligentes de todo el imperio. En lugar de aplastar a las élites de los pueblos que conquistaban, los incas las asimilaban. ¿Cómo? Pues se llevaban a los hijos de los jefes a Cusco, y allí se pasaban años aprendiendo el idioma, la historia, la religión inca, todo. Al terminar, no volvían a sus pueblos como enemigos resentidos, sino como funcionarios leales del imperio. Así se aseguraban la lealtad de esa región para siempre. Una jugada maestra de ingeniería social, de verdad. Venga, subimos ahora a la mismísima cúspide de la pirámide. Vamos a conocer a las 2 figuras que lo eran todo, las que encarnaban el poder absoluto del Tahuantinsuyo. El Sapa Inca no era un rey. ¿Qué va? Era mucho más. Estaba considerado un semidios en la tierra, el centro de todo el universo político y religioso. Desde su palacio en Cusco, sus órdenes se cumplían al instante, sin rechistar, hasta en el último rincón del imperio. Y a su lado estaba el Auqui. Y aquí está la clave. No era el hijo mayor y punto. La sucesión era una meritocracia pura y dura. Se elegía al príncipe más capaz, al más valiente, al más astuto, al que demostrara tener las mejores dotes de liderazgo. Buscaban al mejor, no necesariamente al primogénito. Este sistema de correinado era, fundamental para que la cosa no se descontrolara. Mientras el Sapa Inca reinaba, el Auqui, su heredero, ya estaba gobernando con él. Así iba cogiendo experiencia, la gente lo conocía y se aseguraban de que la transición de poder, cuando llegara el momento, fuera lo más suave posible, sin guerras civiles ni líos. Y mirad qué curioso cómo lo simbolizaban todo con este objeto, la mascaipacha. Era la corona, el símbolo máximo de poder. La del Auqui, el heredero, era de color amarillo, la del Sapa Inca, roja. Ese cambio de color, de amarillo a rojo, lo significaba todo. Era la transferencia total del poder imperial. Solo una persona en todo el imperio podía llevar la borla roja en la frente. Vale, ya hemos visto la cabeza. Bajemos ahora un escalón para ver quiénes eran los que hacían que toda esta maquinaria funcionara a lo largo y ancho del territorio. Este era, digamos, el Consejo de Ministros del Sapa Inca, el Tahuantinsuyo Kamachic. Era su círculo de confianza, formado por la élite de la élite, los jefes de las 4 grandes regiones del imperio, el líder religioso, el jefe del ejército y, por supuesto, el príncipe heredero.
La organización territorial era súper clara, súper jerárquica. El imperio se dividía en 4 regiones gigantes, los suyos, cada una con una apocruña al mando, y a su vez cada región se dividía en provincias, los guamanis, que estaban gobernadas por un apunchik, que solía ser un militar de prestigio que mantenía el orden a nivel más local. Y ahora llegamos a una de las figuras más alucinantes y originales de todo el sistema inca, el Tucuy-Ricuy. Su nombre lo dice todo, significa literalmente el que todo lo ve. Este era ni más ni menos que el agente secreto personal del Sapa Inca. Su misión principal era viajar de incógnito por todo el imperio. Iba por ahí observando si las leyes se cumplían, si los gobernadores eran corruptos, si la gente se quejaba, y por supuesto se aseguraba de que los tributos llegaran a Cusco. Eran, de verdad, los ojos y los oídos del emperador en cada rincón. Pero es que la cosa no se quedaba ahí. Agarraos, porque en su rol de Huarmicoko también tenía el poder de organizar matrimonios. Esto nos da una idea del nivel de control del Estado, ¿eh? Llegaba hasta el punto de decidir quién se casaba con quién para formar nuevas familias. Y por si fuera poco, su función más temible. Como Taripa Kamayok, era un juez supremo itinerante. Podía juzgar cualquier delito, desde un robo hasta una traición, y con la autoridad directa del Sapa Inca podía dictar hasta la pena de muerte. Su palabra era la del emperador. Venga, y para terminar de entenderlo todo, vamos a bajar hasta la base de la pirámide, a ver cómo esta estructura tan compleja se conectaba con la gente de a pie, con el pueblo. Y de nuevo, vemos la inteligencia de este sistema. En vez de arrasar con todo, los incas mantenían a los jefes locales de toda la vida, los curacas, en sus puestos. Ellos eran el enlace, los que organizaban el trabajo y le entregaban los tributos al Tucuy-Ricuy. Y en la base de todo, el purec, que era el cabeza de cada familia, el ladrillo fundamental sobre el que se construía todo el edificio social inca. Esta frase lo clava, lo resume todo a la perfección. El poder del que todo lo ve venía de que no le debía explicaciones a nadie, ni a gobernadores, ni a generales. Su única lealtad, su única autoridad era el Sapa Inca. Esa línea directa de poder y comunicación era lo que mantenía toda la maquinaria funcionando como un reloj. Así que al final nos queda esta imagen, un sistema de poder divino y absoluto, sí, pero que dependía de una burocracia brutal y de una vigilancia constante. Y esto nos deja con una pregunta para pensar. ¿Era esta estructura una obra de ingeniería política perfecta o en realidad un castillo de naipes muy frágil, que dependía de mantener a todo el mundo vigilado y que estaba siempre a un solo secreto de poder derrumbarse? La respuesta seguramente sigue resonando por los valles de los Andes.